mitad sintético y mitad. Creo que aquí tenemos que ponerle que sí queremos la grabación. Mitad sintético y mitad pelo natural. Y tengo otro de pelito sintético. Generalmente el pelo sintético yo lo ocupo más cuando queremos poner poca humedad en nuestro pincel. ¿Por qué? Porque ya no agarra tanta agua como los de pelito natural. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, este papel es mucho menos de 50%. Voy a poner un poquito de agua aquí. Lo que yo voy a ir haciendo en la demostración es ir poniendo color. Cuando yo ponga color, ahorita lo estoy haciendo con el pincel sintético, ustedes van a notar que su papel y su pincel también van a trabajar diferente. Por ejemplo, vean cómo el pincel de pelo natural agarra muchísimo más color y mucho más, se esponja un poco más. Y el otro se va perdiendo la tonalidad porque este no nos deja agarrar mucho color, el pincel sintético, perdón. Y otra cosita que antes de empezar quiero decirles es que el pelo, generalmente, lo que yo hago en estos pelos de pelo corto es hacer mancha sobre mancha, es decir, usar la técnica más vieja de la acuarela, que es húmedo sobre húmedo, y la transparencia. Es decir, vamos a ir empezando del color más tenue al color más oscuro. Les voy a decir los colores que vamos a ocupar para que ustedes los tengan ahí. El primer color que vamos a ocupar va a ser un amarillo ocre, que pueden sustituir por amarillo ocre, un siena natural, algún amarillo indio, algún amarillo cadmio, si es que no tuvieran un amarillo ocre. No me sirve un amarillo limón y eso porque ya son un color muy chillante, pero un color amarillo ocre va a ser la base para poner el pelito de nuestro venado. El siguiente color que vamos a utilizar es un color siena tostado o un color, eh, ahorita, o alguna sombra que tengan, una sombra tostada. Lo voy a poner acá. La única diferencia entre los colores que vamos a ir usando es que, por ejemplo, este está un poco más rojizo, un poco más naranja y este está un poco más café oscuro. Cuando yo use este, lo que podemos hacer es ponerle a este color un poco de naranja. Aquí lo voy a poner, si es que no tienen este. Y me va a llevar exactamente a este de acá, ¿no? O sea, si no tienen el siena tostado, pueden ponerle un poquito de naranja a su café y vamos a tener esto. ¿Por qué? Porque necesito ir dejando brillos. Y si yo pongo este color luego, se me va a opacar y esto lo necesito ya para lo último y para las sombras. ¿Ok? Entonces, mi primer color va a ser un amarillo, el segundo un siena tostado y el tercero. Bien, vamos a empezar entonces ahora sí con nuestro venado. Y como les decía, yo lo que hago es trabajar húmedo sobre húmedo. Así que lo que voy a hacer ahorita es no tomar en cuenta mi fondo, sino trabajar mi venado como tal. Y voy a mojar todo mi venado, menos los cuernos y, eh, y menos el fondo. ¿Ok? El ojito también lo voy a mojar. Entonces, con una brochita o con su pincel un poquito más grande, vamos a mojar todo el venado. Si me salgo, no pasa nada. O sea, incluso yo a veces me salgo en unos pedacitos para que pueda tener un poco de simpleza esa mancha y que no se vea, les decía hace rato, recortada. Vamos a mojar incluso lo blanco, todo mi venado. Miss, ¿podemos mojar el lomo del venado?
todo mi venado, menos los cuernos. Y aquí es donde empieza lo que ustedes tienen que tener mucha atención. ¿Qué tan rápido se va a secar mi papel? Mi papel es 50% algodón. Vivo en Cuernavaca y hace un montón de calor. Bueno, entonces todo eso influye, ¿no? Si ustedes ven en la demostración que ya no se va haciendo la mancha como más o menos la voy haciendo yo, nos vamos a ayudar de un poco de agua con aspersor, pero la idea no es que lo hagamos aquí tan junto, sino de lejos, como a unos 20 centímetros, podemos poner aspersor y esto se va a ir humectando si es que vamos perdiendo, o sea, para que la mancha no se vea tiesa y dura, ¿ok? Bueno, mi venado ahora está brillando, ¿ya ven? Porque tiene la humedad. Entonces voy a aprovechar para poner la primera mancha de amarillo, que si nosotros vemos la imagen, pues la mayoría de cosas tienen amarillo, ¿ok? Incluso esto que está un poco blanco, voy a meterme un poquito con el amarillo. Entonces voy a tomar mi amarillo ocre con un pincel o con una brochita que no agarre tanta agua. ¿Por qué? Porque si ya mojé y ahora agarro más agua, eso se me va a hacer un charco. Entonces no quiero tanta agua. ¿Ok? Lo hago como en una consistencia de café, o sea, no tan aguado. Y voy a empezar a poner en el lomo, por ejemplo, usar su pincel de pelito natural o el que agarre un poco más agua para poner estas manchas. Pero lo que estoy haciendo ahora es, en esta siguiente mancha, no agarrar tanta agua con el pincel, es decir, agarrar más color que agua. Entonces voy con el color siena tostado, ¿se acuerdan que el segundo color que dijimos? O mi café con una pizquita de naranja. Y lo voy a poner, por ejemplo, aquí en la parte del lomo. Me detengo un poco antes de la parte de la cabeza. Y ahora no voy a iluminar, ¿ok? Lo que voy a hacer es poner algunas manchas. Aquí no quiero que se meta a la parte de la barbilla. Así que voy a dejarlo como 1 centímetro antes de eso. ¿Ok? Ahora, apenas si toco, así como si me diera un poco de miedo, apenas si toco el papel con el pincel, porque si no, nos traemos todo el color. Aquí, por ejemplo, voy a dejar esto que tiene mucho luminosidad. ¿Por qué pongo manchas así como salteadas? Porque lo que quiero es que ahorita que pongamos toda esta primera parte, las manchas se mezclen, que no sean manchas tan tiesas. Ok, voy a poner en esta parte de aquí. Vean cómo solo pongo las manchas, no la trabajo, o sea, solo lo que quiero es que el papel ahorita haga su propio trabajo. ¿Por qué? Porque sé que va a esponjar esta mancha con la humedad. Y voy a poner mi tercer color, que decíamos ahora va con un poco menos de agua. Entonces ya no voy a meter este pincel al agua, sino voy a tomar color directo. Porque si lo vuelvo a meter al agua, voy a traer demasiada humedad. Y voy a ir con cualquiera de sus colores cafecitos que dijimos. Ya no lo metí al agua. No necesito enjuagarlo porque tengo un color similar. Y voy a ponerlo en esta parte de aquí, abajo de la barbilla. Como ya no tengo tanta humedad, ya puedo irme acercando un poco más a la parte de la boca. El venado tiene algunas partes como del músculo que nosotros tenemos que ir formando. Entonces, por ejemplo, acá puse un color más claro. Aquí voy a poner este color más cafecito para tratar de formar ese músculo. La humedad la tengo aquí y voy a la parte delineando bien la parte de la cara.
Acuérdense que alrededor del ojo tiene blanco, así que voy a tratar de ir dejando un poco. Ahora, en esta parte puede ser que muchos de ustedes su papel ya se esté secando. Pueden utilizar el aspersor a unos 20 centímetros si es que ven que ya el color no se está esponjando. Pero si ustedes tienen mucha humedad, deténganse para que eso no se les haga un charco. ¿Ok? Miss, ¿cómo podríamos hacerle para que, porque se borra un poco la imagen cuando empieza a hablar? Ok. Hay que apagar todos sus micrófonos para que se quede conmigo la imagen y no se vaya la imagen con alguien más. Hola, Sony. Es que se Hola, va hola. uno que dice Sony CB. A ese se va. Aquí está. Ahí estoy. Ya, Muchas gracias. sí. Es que tenía otro dispositivo porque en ese los veo, pero ya le apagué el sonido. Gracias. Ok, entonces vamos alrededor del ojo. Vamos a poner un poquito. Acuérdense que no estoy tallando porque lo que quiero es que ahorita la humedad empiece a hacer lo suyo. Y voy aquí abajo, como alrededor de todo lo blanco. Ok. Con lo que me queda de color le voy a hacer unas pinceladas por acá. Perdón, Sony, ¿Sí? ¿qué papel estás utilizando? Yo estoy usando un Sounder Waterford de 300 gramos, que es 100% similar algodón. al Arches de 300 gramos. Y es 100% algodón, ¿verdad? 100% algodón y pues eso me ayuda bastante a poder mantener la humedad. Yo Claro. siempre les digo de broma a mis alumnas, puedo irme a contestar el teléfono o a ir al timbre y regreso y sigue la humedad aquí, ¿no? Gracias. Lo que no pasa con algunos papeles con menos algodón. Pero para eso, pues no entren en pánico. Lo único que tenemos que hacer es, si ven que, por ejemplo, quieren hacer la mancha y no se esté esponjando, pues ponemos un poquito de humedad con el aspersor y podemos mantener la mancha. Ahora, esta es la primera mancha que nosotros tenemos que dejar y ver cómo va trabajando. O sea, ahorita mi mancha se ve rara porque se ve que se está esponjando por todos lados, pero la idea es que no se coma todo mi trabajo, ¿ok? Ahorita que ya hice esto y que cada quien tiene que ir viendo cómo trabaja, lo único que voy a poner es en esta parte, para mí se bajó mucho el color que había puesto al principio y quiero que el cuello esté un poco luminoso. Entonces, igual con muy poca humedad, voy a regresar a poner un poco de este amarillo, el amarillo ocre. Solo enjuagué mi pincel porque lo tenía con otro color, pero no quiere decir que puse demasiada agua, solo lo enjuagué y tuve que secarlo para poner esta parte. Ahora, aquí hay que empezar a trabajar un poco nuestro venado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita esta parte de aquí se ve como muy burda. Lo que necesito es que el pelito se vea trabajado. Entonces, con un pincel de estos que nosotros tenemos aquí o un pincel seco, si a ustedes se les facilita más un pincelito seco, cualquiera que sea, solo que esté blandito, para poder trabajar el pelito, lo único que hacemos es con el pincel seco meter un poquito esto, ¿ok? No lo estoy haciendo hacia afuera porque lo que quiero es que se vea el pelito de adentro salir. Entonces lo hago de afuera hacia adentro, como para que el blanco no sea tan blanco, sino que se vaya cubriendo un poco. Pero también a lo mejor por acá tengo una mancha que se esponjó demasiado. Igual con mi pincel seco o con un pincel húmedo, o sea, puede ser con mi pincel bien seco que lo mojé, puedo ir arreglando este, por ejemplo,
Aquí tengo demasiado blanco alrededor del ojo. Necesito ahora ir metiendo un poquito. Ahora, si ustedes le hacen así y su color ya no resbala, aspersor de lejos, porque eso quiere decir que la humedad se les está bajando y debería de permitirnos mover el color todavía, ¿ok? Entonces, eso blanco ahora ya no es tan blanco. Le quitamos un poco de lo blanco ahí. Yo lo que hago mucho en los animales es utilizar sal, pero la sal lo que hace es abrir. Me serviría si quiero hacer la parte a lo mejor de acá arriba, que se ve ahí como granulada, lo puedo hacer, pero sería ahorita en otra sección. Pero para que yo vea esto, no solo como una mancha, aunque ya la mancha me está diciendo mucho, lo que voy a hacer es ahorita que mi papel empiece a dejar de brillar, justo ahorita, aquí está brillando porque puse, acá ya no está brillando. En el estado antes de dejar de brillar, digo, cuando deja de brillar y antes de que se seque, voy a tomar mi aspersor, voy a tapar lo que no quiero y voy a acercarme como a unos 10 centímetros y con mi aspersor fino voy a soltar unas gotitas. Lo único que va a pasar es que se va a granular un poquito. ¿Ok? No quiero que se hagan unas gotas grandes, ni que solo se va como a granular un poco. Hasta ahí voy a dejar eso. Aquí en esta parte de acá, a mí se me salió un poquito el color. Entonces todavía yo puedo darme el gusto de recoger mi color, enjuago y seco mi pincel, ¿ok? Para regresar. Entonces ahora voy a empezar a usar un pincel sintético, porque ya no quiero que esto se me esponje, sino que empiece a agarrar forma. Entonces voy a tomar mi pincel sintético, lo enjuago, lo seco y tomo el color. La mancha de la sombra, dijimos que iba a ser ese color café con un poco de azul ultramar. ¿Ok? Entonces tengo esa mancha que ya no quiero que se esponje. Entonces estoy como en una consistencia de crema y vamos a empezar a dar forma en algunas partes. Por ejemplo, en mi oreja, y mi oreja como ya se está secando, voy a ponerle un poco de aspersor. Ok, la orilla, solo la orilla, porque ponemos el color y voy viendo qué tanta humedad tengo. Si ya no tengo mucha humedad, con otro pincel húmedo, traigo un poco los pelitos, simulando los pelitos hacia adentro para que no se vea una línea nada más alrededor de la oreja, sino que se vea un poco natural. ¿Ok? Voy aquí abajo de mi orejita a poner como unas líneas. No rellené, sino puse unas líneas. ¿Ok? Abajo del cuerno. Y ahí me voy a ir dando cuenta cuánta humedad tengo. O sea, si todavía tengo humedad o si se me está ya secando. ¿Ok? Voy en esta parte de arriba de la nariz. Tienen como un borde. Entonces voy a ir acentuando un poco más. Como en esta parte y aquí en medio. Y abajo del... Pero vean cómo no cubrí todo. Fui dejando como un espacio ahí. ¿Ok? Para que al rato eso nos dé un poco de luz. Y aquí en esta parte que va como salida. Ya mi papel me permite ir haciendo detalle sin que se vea tieso, pero también que no se vea todo esponjado ya. ¿Ok? Voy en esta parte ahora sí a delinear un poco. Okay. Si mi pincel ya no resbala, es que necesito gotita de agua, pero con mi pincel sintético tomo muy poca agua. Solo tengan cuidado de que no sea demasiada agua, porque si no lo que va a pasar es que se les abre. ¿Ok? Voy en esta parte de aquí abajo a poner unos toquecitos y con mi pincel seco
muevo. ¿Ok? Y voy adentro de la oreja, ya que puse un poquito de rojo en esta combinación. Voy a poner un poquito aquí, en la oreja de acá. Y ahí lo voy a dejar para poder empezar a poner el ojo. ¿Ok? Como eso tiene mucha humedad, tengo que esperar a que seque. Y mientras eso pasa, voy a hacer los cuernitos para darle su tiempo y empezar a poner el ojo. O lo que pudiéramos hacer es acelerar con la secadora. A mí no me gusta hacer mucho con la secadora, sino más bien dejar que el papel siga trabajando. Por ejemplo, en esta parte de acá de lo blanco, todavía puedo jalar con el pincel un poco el color. Poner su amarillo para que quede un poco más luminoso. Mis cuernos están secos ahorita, así que la humedad la voy a llevar con el pincel. Mi consistencia está en una consistencia de leche. Ok. Voy a moverme rápido para que no les tape a ustedes. Pero esto es lo que haría. En lugar de poner agua, estamos poniendo color ya. Como mi papel está seco, el color queda muchísimo más vivo. Si yo tuviera agua, pues esto se va diluyendo, pero como no tengo agua, mi color me queda muy vivo. Y voy a, sin enjuagar mi pincel, a poner lo que sigue de mi cuerno, que es un color siena tostado, el mismo que trabajamos abajo, o algún cafecito con naranja, decíamos, para los que no tienen el siena tostado. Ya no tomé agua y no estoy rellenando todo el cuerno. Ahora solo estoy poniendo en la parte de la orilla de mi cuerno. Es decir, en la parte donde está la sombra de mi cuerno. Como tenemos agua, pues esto se va a ir esponjando. Ahora, sí voy a enjuagar mi pincel, lo seco, bien seco mi pincel sintético, y voy a mover esa orillita. Lo mismo voy a hacer ahora en el otro cuernito, más rápido. Acuérdense que aunque nuestra paleta sea limitada, lo padre de la acuarela es que nosotros podamos hacer combinaciones e ir tratando de sacar más tonos de esas combinaciones. O sea, es una línea tras línea. Lo que hago ahora es con mi pincel húmedo, ya sin color, como ordenar estas, como juntar estas líneas. ¿Ok? Bien, ahí voy a dejar mi cuerno. Y ya voy a empezar a trabajar la parte de mi cara. ¿Ok? Voy a irme a la nariz. Yo hago lo mismo de tratar de que esto no quede completamente eh, seco, sino voy a tratar de que mi primera mancha quede como con humedad y me voy a una mancha de color azul primero, solo azul ultramar. Ahí se van a dar cuenta si de repente se les esponja mucho es porque tienen mucha agua, entonces sequen su pincel. Ok. Alrededor de mi nariz tengo un poquito de lo mismo que voy a poner en el ojo, que era un poco de café con gotita de rojo. Mucha agua. Voy a ponerle alrededor del ojo. Y con un pincel más chiquito, sintético, voy a poner el ojito.
para que ya no se me esponje más, que sea un pincel pequeño. El ojo igual lo voy a poner primero con azul ultramar. Lo pongo desde adentro porque si tengo humedad, esto se me va a esponjar y se me va a salir. Entonces primero pongo el puntito adentro y veo qué tanta humedad tiene mi papel. Aquí pues ya no tengo humedad, entonces sí me permite ir rellenando bien. Después de poner el azul, a ese azul le voy a poner gotita de café, sepia o cualquiera de sus cafecitos para hacerlo más oscuro. Miss, Ok, entonces voy a dejar que siga secando esto, solo lo sequé un poco para hacer el fondo. El fondo realmente es selección de cada uno de ustedes, pero yo lo que voy a hacer es tratar de trabajar el fondo eh, con manchas. Para hacer esas manchas, lo que voy a hacer es usar un pincel que agarre mucha agua para poder trabajar esas manchas. Mi venado que teníamos en la demostración, tengo estos colores vivos. Digo, ustedes pueden trabajar los colores que ustedes gusten, siempre y cuando combinen con los tonos que tienen aquí. Pero la forma de hacer esto es la misma que hicimos el venado. Primero las manchas tenues, es decir, aquí yo primero puse estas amarillas, luego las verdes más claras, luego este color turquesa y al final puse estas manchas más grandes, todo con la humedad, un poco de composición. Si yo tengo mi venado aquí, hice esta mancha acá para darle un poco de composición. Ustedes lo que veo mucho es que a veces nos parten los trabajos, ¿no? Pusimos arriba un fondo y abajo ya no le pusimos fondo y se ve como cortada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tratar de darle un poco de forma aquí arriba de los cuernos e ir disminuyendo los tonos hacia esta parte, ¿ok? Entonces, voy a mojar con mi pincel que agarra mucha agua. No tengo una forma literal de cómo hacerlo, solamente voy a delinear mi venado y voy a tratar de entender que mi fondo va a ir en esta línea. Entonces, así voy a ir trabajando un poco la manchita del agua. No quiero que se meta, por eso estoy delineando el venado. No quiero que se ensucien los cuernos, ni que... ¿ok? ¿Colores le ponías al fondo? Sí, claro. El fondo que tengo, si quieren que lo hagamos igual, fue un amarillo, puede ser el amarillo ocre o un amarillo cadmio, ese amarillo. Luego un verde bajito, yo tengo un verde muy fuerte, que es este. Entonces a este le puse ese mismo amarillo o un amarillo para que se haga un verde más tenue, ¿ok? Entonces es amarillo, un verde claro, que les digo, si no tienen un claro, pónganle un poco de amarillo. Después utilicé un turquesa. Si no tienen turquesa, puede ser un azul. O pueden ponerle a su verde un poquito de azul y se nos va hacia un verde azulado. Y por último, en algunas partes pongo un poco de sombra. A este color turquesa le pongo un poco pues del café o un poco de gris paint, algo que haga que el turquesa se haga un poco más oscuro. ¿Ok? Primer color. Eh, Mi pincel agarra mucha agua, así que no necesito más que empezar a poner el color separado. Voy viendo qué tanto. Acuérdense que mi primera pincelada después de que agarro el color es la más fuerte, así que ténganlo en consideración, que puedo tenerlo más oscuro acá o lo más intenso acá y acá vamos a ir haciendo la mancha más tenue. Voy a poner mi verde, que les digo, si no tienen un verde claro, pues le ponemos un poco de nuestros amarillos.
Ok. Más tenue. Tengo cuidado con mis cuernitos. Aquí lo estoy poniendo encima de esto, del amarillo. Voy a ponerle por aquí y voy delineando la parte de la cara. Si ustedes metieron el agua a los cuernitos, pues se les van a iluminar los cuernitos. Pero no se preocupen, tengan una servilleta y lo único que vamos a ir haciendo es que si se les mete el color, lo absorbemos. ¿Ok? Voy con mi color turquesa. Igual aquí la pongo, la muevo un poco. Voy a atravesarme aquí para poner encima de este cuerno. Solito los colores se van a ir juntando. Si ven que sus colores no se juntan, tomen aspersor y pongan un poco de aspersor porque es que su papel se está secando. Ok, y voy con mi mancha oscura, mi turquesa, con cualquiera de los colores más oscuros. Puede ser un café, puede ser un gris paint, no puede ser un ultramar porque solo lo va a hacer más azul. ¿Ok? Y esta mancha última me va a ayudar para delinear cosas. Por ejemplo, necesito tal vez delinear aquí mi oreja. Entonces voy a aprovechar de este color más oscuro para delinear aquí también una parte del cuerno, que salga más el cuerno. Aquí esta parte de la oreja también. O sea, ya no pongo una mancha tan grande, sino me va a ayudar a delinear zonas. Bueno, algo que a mí también me gusta hacer mucho es soltar algunas salpicadas con el color. Así que voy a poner un poquito de salpicado. Bien, por ejemplo, esta mancha que estoy poniendo, mi papel está seco aquí en la orilla, entonces voy a ponerle un poquito de agua para que se esponje y no se vea una línea seca y dura ahí. ¿Ok? Si tienen como muy formada esta, le ponemos un poco de aspersor. ¿Ok? Ahora, ahí van. Si sus colores van bien, pues los dejan bien. Y si no, muévanlos un poquito. ¿Ok? Aquí ya estoy moviendo y se están como juntando un poco los colores. ¿Ok? Trato de darle forma con un pincel chiquito, delinear todo mi venado para que no se vea recortado. O sea, que no se quede una parte de blanco, de color blanco entre el venado y el color del fondo. Y acuérdense, si se pasó, por ejemplo, aquí en mis cuernitos se pasó un poco, pues le arreglo con el pincel o con el... Pero, por ejemplo, acá también se pasó y aquí no me molesta, incluso le voy a poner para que se meta un poco el color, porque eso nos ayuda a que no se vea tan recortada nuestra figura. Vean su mancha, aquí mi mancha se detiene, le voy a echar aspersor para que termine suave, no se haga una línea cortada. Entonces siempre tenemos que ir viendo nuestro trabajo en todos los puntos antes de que los colores se sequen. ¿Ok? Si mi amarillo se perdió, ya lo invadí o eso, y quisieran un poco más de luz, es el momento como de poner otra a nuestro amarillo un poquito más de tono. Vean, si yo le pongo, regresa como esa luminosidad. Solo pongo ahí con nada de agua, un poco de color, y solita la humedad va a trabajar ese tono. Entonces me voy a mi ojito, que es un poco más delicado. Aunque ya esté haciendo el ojito, no dejen de ver todo lo demás para que no se me vaya a meter el tono. Me voy ya con un color oscuro, con un negro, con un gris paint en seco. Ahora sí, a delinear. Cada uno de los animales tienen un ojo particular.
Entonces, cuando lo hagan esto, traten de fijarse muy bien. Por ejemplo, el venadito está un poco, o sea, es grande, una bola grande, pero termina como medio rasgadita enfrente. Entonces, eso es muy característico de cada uno de los animales. Me voy a la parte de la nariz también, Consulta, Sony, ¿sí? ¿le Sí. pusiste primero azul ultramar para guiarte o porque por transparencia con el gris después forma... No, muy buena pregunta. Es lo que estoy haciendo ahorita en la nariz. O sea, ahorita dicen, ¿y para qué le pusiste si ya lo dejaste tapado? Antes de que se seque, ahorita, solo que no lo hice luego, luego, porque tiene mucha humedad, lo que Ujú. hago es sacar el brillo. Entonces, si yo a esto le quito un poco, lo que va a tener abajo es un poco de ese azul. ¿Ok? O sea, Ujú. después de esto, yo le voy a poner con blanco, ahorita se los voy a explicar, Sí, un poco de algo, pero necesito tener una base. ¿Por qué? Porque ok, si yo pongo este color oscuro y le quito, tengo el blanco del papel y eso es claro, demasiado brillo. exacto. También, por ejemplo, en este perro, por ejemplo, esto blanco que tengo aquí, es Sí. el blanco del papel más una veladura de azul ultramar, aunque Ajá, pareciera que se ve blanco, ajá, pero no por puede competir contraste, este blanco con el punto blanco del brillo claro, es la más luz. fuerte. Bien. Entonces, luego con el pincel solo húmedo lo enjuago y lo seco, vamos como a jalarlo para que no se vea una línea tiesa, sino esponjo, aunque sea una línea, la termino esponjando de todas maneras. Y solo con café, ya como para dar los detalles. Arriba de esto tengo un poco más marcado. Necesito que se marque o que se delinee esta parte. Entonces, con un poco de línea, pero línea no continua, porque no quiero ahora delinear como todo esto. Ok. Igual, enjuago seco y suavizo esto. Ok. Aquí, para que no esté solo blanco, con un poco de amarillo ocre, pongo un poquito. Porque aunque tenemos como blanco, en realidad hay que ponerle un tono a ese blanco. Con un poco de siena tostado o amarillo ocre en esta parte de aquí para dar un poco más de luz. Depende, si a ustedes su mancha es amarilla aquí, porque pusimos primero una mancha amarilla, pues ya no necesitan hacer este retoque. Y me voy a las orejitas. Las orejas, aquí voy a poner este amarillo con una gotita de rojo, bien poquito rojo, para darle forma aquí. Simulo unos pelitos, porque no necesito poner todos los pelitos. Ok. Delineo un poquito la parte de acá, con estas líneas que se hacen aquí como de arruguitas, pero esas líneas para que no queden tan marcadas, después con el pincel solo húmedo las suavizo igual. Igual me importa bastante que se vea el cuerno, entonces lo delineo, el otro también, y la oreja. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es ir haciendo como todo ese detalle. Y yo siempre les digo, hay un punto en donde cada quien define qué tanto quiere detallar. O sea, yo lo voy a dejar ahorita en un punto en donde de ahí ustedes pueden seguir detallando. Por ejemplo, este cuernito ya se metió lo
verde, solo hay que ir limpiando para que no, les digo, siempre hay que ir cuidando todo nuestro venado. Y me voy al ojito para ponerle ese puntito. Lo que le pusimos alrededor a mí se me bajó mucho por la humedad, entonces voy a volverle a poner un poquito más en esta parte de acá, el rojito con café que decíamos. Con pincel seco, un poco de café para hacer como el párpado. Igual, aunque son líneas, las suavizo para que no se queden tiesas. Y yo lo que uso para poner el puntito final y las líneas finales, ya con un pincel muy, muy delgadito, es un poco de wash o acuarela blanca. Este wash que yo uso de marca Al es 20 pesos, creo cuestan, y es el que más uso. Porque si usan acuarela blanca, tiene que ser acuarela de blanco de titanio, que es la que es un poquito más, que cubre más, ¿ok? Pero si no, con este wash me voy a poner aquí el puntito más blanco. Siempre tienen un poco de blanco en las orillas que le va a dar mucha vida. Lo único que voy a hacer es poner bien aguadito este color blanco, ¿ok? Y con mi dedo hacerle así, tapo donde no quiero, ¿ok? Aunque pareciera que está pecosito, esto va a bajar porque tiene humedad, ¿ok? Y no hay que ponerle unas líneas muy marcadas. En la nariz también voy a, con pincel seco, poner algunas. ¿Ok? Y si yo quisiera tener un poco más de trabajo en mi venado, pues lo que puedo hacer de aquí en adelante, voy a subir un poquito mi cámara para que se vea. Ahí está. Ok. Lo único que puedo hacer es empezar a definir algunas cosas. Por ejemplo, aquí ahora que quite yo el lápiz, se va a desaparecer esta parte entre la parte esta que viene de la trompa con esta parte blanca. Entonces, cada uno de ustedes, a partir de este punto, tiene que ir viendo su trabajo. Y si aquí ustedes esta mancha la tienen ya resuelta, no necesitan poner más color. Pero si no, con esto que va quedando acá, toman un poco de esos colores, los secan. Lo que voy a hacer aquí es poner un poco de sombra, que voy a jalar con agüita limpia hacia acá. Delineo como así esa línea y luego jalo. Para no hacer un gris, lo único que estoy haciendo es usar los colores que me sobraron ahí, ¿ok? Pero ya me ayudó a separar la parte de la cabeza con esto de aquí, ¿ok? Y me faltan los bigotes, ya que esté bien, bien, bien seco, con un pincel delineador, porque también tiene bigotes, voy a hacer igual con mi wash, esta parte de los bigotitos de acá. Tiene también cejas. Esto se lo voy a poner, pero en realidad yo me espero hasta que esté completamente seco, porque ahorita a lo mejor se me vuelve a perder porque sigo teniendo un poco de humedad. Y tiene unos bigotitos pequeños por acá. O sea, bien chiquititos esos bigotes. ¿Ok? Ahora, así como está, yo ya lo único que le haría sería reforzar un poco la parte de la mirada. Como aquí ya bajó mucho mi humedad y necesito que salga la parte del ojo,
Lo único que voy a hacer es que con mi color de sombra, el siena más estos que tengo ahí, voy a poner un poquito, se ve muy fuerte, pero no. Y luego con agüita limpia, suavizo, enjuago, seco y suavizo hacia adentro. O sea, suavizo es que toco los bordes. ¿Ok? Y eso me ayuda a sacar un poco más la parte del ojo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con tanta humedad a veces se hace muy tenue. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario. Mi trabajo sigue húmedo, pero mi fondo ha dejado de trabajar. Y vean mi mancha, cómo se hizo, ¿no? O sea, aunque pusimos como manchas separadas, las manchitas solas se juntan y trabaja la humedad. Ok, pues muchas gracias. Yo esperaría si alguien quiere o tiene un comentario o quiere enseñarme su trabajo, lo puede hacer. La cámara. Ok, bien, Soquito, me gusta. Lo único que vamos a trabajar es hasta donde llega tu masking. Hay que terminar ese color porque si no se corta ahí ese tono de aquí del lomo, ¿no? Terminamos esa línea del lomo. Y en la parte de aquí, vamos a poner, tienes una parte muy brillosa ahí. Entonces, con agüita limpia, lo único que vas a hacer es enjuagar, secar y mover esta parte para que se tape esa, o sea, no ponemos ni quitamos color, solo removemos un poquito y se le va a quitar el brillo en esa parte, porque me está quitando mucha atención esa de la parte del ojo. Entonces es esta partecita de aquí, Soquita. Ok, Pero muy bien. Y tu fondo, te faltó un poquito que el amarillo trabajara con los otros tonos. Entonces, cuando de repente vean que no está como esponjándose y juntándose con los demás, hay que ayudarnos con nuestro aspersor. A lo mejor se está secando su papel y hay que, y si todavía tienen humedad, pues pueden hacerlo ahorita, ponerle un poquito más de aspersor. Pero muchas gracias, Oquito. Gracias. del cuello hacia el lomo no se ve muy separada la acuarela. No, lo que me llama más la atención es esta parte, esta mancha, como que se corta y entonces me roba atención estos blancos que están junto al masking. Ah, ok, ajá. Entonces, Muy, esos hay que llevarlos hasta afuera para que no compitan estos claros con estos claros de acá. ¿Ok? y las manchas, sí, efectivamente, sí, ya se me secó el papel y no le he puesto aspersor. Lo que puedes hacer es, porque esos amarillos están muy vibrantes, es poner aspersor y hacer un verde muy aguadito, como en terminación de T, y ponerle un poco arriba de esas manchas amarillas para bajarle solo el brillo. Ah, ok, Miss. ¿Ok? Bueno, Muchas gracias. gracias. Ahí lo veo, me gusta mucho el fondo, cómo queda. Lo único que necesito es que aquí en esta oreja tiene muy ¿De abajo? marcado el color oscuro del fondo. Ven. Ajá. Entonces, para que no se vea como delineado de la oreja, lo que quiero es que pongas un poco de aspersor allá afuera de esa oreja y le pongas una gotita más de ese color oscuro para que se esponje y no se vea como Bien. que estamos solo delineando la oreja. Y aquí en esta parte de abajo Sí, se ve mucho el cambio del color café con lo de abajo. Entonces sí. ahí con pincel húmedo, lo único que vas a hacer es con tu pincel lo enjuagas, lo secas y le vas a pasar agüita limpia aquí y solito va a ir bajando como ese color para que no se vea una línea como recta ahí, Está bien. ¿ok? Pero lo demás va bien, digo, aunque como dices tú, todavía le faltan Sí, está algunos. mojado en muchas partes Ajá. todavía. Sí, sí, Entonces no puedo ahorita tocar. todavía podemos seguir trabajando,
lo mismo que hicimos aquí, que vamos a hacer acá, alrededor del ojo, con agüita limpia, ahora pásale alrededor, pero por dentro de eso blanco, para que el color café se meta un poquito, Bueno, ¿ok? En esas partes. Muchas gracias. no, gracias a usted. Muy bien, hay que ir misma. suavizando algunas partes y como les digo, siempre hay que ir viendo algunos detalles. Ya que seque, ahorita yo tengo todavía mucha humedad, pero ya que seque, uno puede dar todavía algunos toques en algunos puntos, o sea, poner bien los bigotitos que les decía a mí, tal vez se me borren, o por ejemplo en esta parte del pecho, algunos grisecitos como más marcados para que se entienda el pelo. Y acuérdense siempre que nosotros hacemos una interpretación, no estamos haciendo ahorita algo hiperrealista, es una interpretación que a mí me gusta trabajarlo con las manchas, ¿no? Y eso, la mancha la tienen que trabajar ustedes, depende del papel que estén usando. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube y a seguir todas nuestras actividades. Tenemos tenemos creo que 3 convocatorias ahorita abiertas. Una es arte sacro, otra es solo para jóvenes de 15 a 20 años, para una exposición, y la otra es la de acuarela y algo más, un poquito de lo que vimos el día de hoy. Puede servirte de punto de partida para realizar alguna de tus obras. Solicita las convocatorias al correo de la sociedad smacuarelistas@hotmail.com. Muchas gracias.